Hoy nos adentramos en Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, una novela que nos habla de algo muy potente, de esas derrotas que no se acaban cuando termina la guerra. No, son las que se quedan, como cicatrices que no se ven, mucho después de que suene el último disparo. Fijaos, el libro arranca con esta cita tan poderosa de Carlos Piera, y Méndez no la pone por casualidad, ¿eh? Es la clave para entenderlo todo. Esto ya nos dice que no vamos a leer una crónica de historia sin más, no. Lo que vamos a explorar es algo mucho más profundo, un trauma, un duelo que como país no se llegó a hacer, y ese vacío, ese hueco que queda cuando una tragedia no se mira a la cara. Bueno, pues vamos allá. Empezamos con la primera de estas derrotas, la derrota moral. Y para esto vamos a conocer al Capitán Alegría, un personaje fascinante, porque él está en el bando de los que han ganado, pero por un acto de pura conciencia elige perder. Su historia nos lanza una pregunta directa. A ver, ¿qué es Lanar de verdad? Es que él no dice «me rindo». Ojo, que no es lo mismo. Él dice «soy un rendido». Y esto lo cambia todo. No es una acción. Es una forma de ser, una identidad. Él insiste mucho en esto, ¿eh? No es un desertor que se pasa al otro lado. Es un enemigo que voluntariamente elige ser derrotado. Y lo hace entregándose a los que acaban de perder, justo cuando su propio ejército está celebrando la victoria. Tremendo. Claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Pues la respuesta está en una sola palabra, una palabra clave: usura. Para el Capitán Alegría, la guerra ya no iba de ideales. Se había convertido en otra cosa, en una especie de negocio macabro que sacaba beneficio de la muerte, una usura con vidas humanas. Y él simplemente se niega a formar parte de eso. Y si miramos las fechas, es que la cosa es completamente absurda. Fijaos, el 1 de abril del 39, el mismo día que se declara el fin de la guerra, va y se rinde a los republicanos. Los republicanos, lógicamente, lo meten en la cárcel. Luego llegan los suyos, el bando nacional, y lo liberan. Y digo liberan, entre comillas, porque ¿qué pasa después? Que lo juzgan y lo condenan a muerte. Su propio bando. Es una paradoja trágica, un sinsentido total. Pero el momento clave, el clímax de su historia, llega en el juicio. Le preguntan, a ver, si no querían ganar la guerra, ¿qué es lo que querían? Y su respuesta es brutal, demoledora: queríamos matarlos. Ya está. Con esa frase, Alegría no solo firma su sentencia de muerte, lo que hace es destapar la podredumbre moral de esa victoria de la que él no ha querido formar parte. Vale, dejamos al Capitán Alegría y pasamos a la segunda derrota. Esta nos llega de una forma distinta, como un manuscrito encontrado en el olvido. Y aquí el enfoque cambia por completo. Ya no es una derrota moral o política. Es algo mucho más íntimo, más personal, una derrota existencial, absoluta. Toda la historia, que está escrita en forma de diario, gira alrededor de esta pregunta, que es terrible, ¿eh? ¿Cómo se corrige el error de estar vivo? Imaginad la situación. Un poeta, fugitivo, escondido. Para él, después de lo que ha perdido, el simple hecho de seguir vivo se siente como un error, como algo que está mal. Y todo arranca con un golpe brutal. Su mujer, Elena, muere en el parto en plena huida. Ahí se le derrumba el mundo. Y claro, esa pérdida es tan inmensa que lo deja vacío. Le quita su propia esencia, su arte. Él mismo lo escribe: soy un poeta sin versos. Su identidad rota. Y justo cuando parece que ya no puede haber más dolor, llega el golpe de gracia. El bebé, su hijo recién nacido, también muere. Se apaga así la última conexión que le quedaba con Elena, con la vida, con cualquier idea de futuro. Lo que encontramos después en su diario es una de las cosas más desoladoras que se pueden leer. Páginas enteras, y en ellas solo una palabra, repetida hasta el infinito: Rafael, el nombre que le había dado a su hijo. Es el dolor hecho tinta, un grito mudo. Cuando las palabras ya no sirven para nada, solo queda el nombre. Y con esto llegamos a la tercera y última derrota. El escenario vuelve a cambiar. Ahora estamos en la posguerra. Y aquí, sobrevivir ya no es una cuestión de fuerza o de aguantar, no. Aquí la clave para seguir vivo es otra: ser capaz de renunciar a la verdad. Y todo pasa en un segundo, en un instante. Juan Senra es un prisionero. Le preguntan si conoció al hijo del coronel que lo está interrogando, y él dice que sí. Pero no es un sí cualquiera. El libro dice que lo pronuncia con la turbación con que se pronuncia un sortilegio. Es una mentira, sí, pero es una mentira que es como un hechizo. Le va a salvar la vida, pero a un precio altísimo, corromper su realidad para siempre. Y aquí podemos ver el abismo que hay entre la realidad y la mentira que él tiene que fabricar. La verdad es que Miguel Aymar era, un delincuente, extraperlista, ladrón, incluso asesino.
Pero la mentira que Juan Senra tiene que contar para sobrevivir es otra muy distinta. Tiene que convertirlo en un héroe, en un quintacolumnista, en un mártir por la causa. Justo la ficción que el padre necesita escuchar. Para moverse en este nuevo mundo, en esta posguerra, Senra tiene que aprender a hablar un nuevo idioma. Un idioma que el libro define de una forma muy potente, el idioma de los muertos. Es el lenguaje de los que han ganado, un lenguaje en el que la verdad ya no importa. Los hechos dan igual. Lo único que vale es la historia, la narrativa, que impone el que tiene el poder. Bueno, pues estas tres historias, estas tres derrotas tan diferentes, la moral, la existencial y la de la verdad, al final todas se unen, todas convergen en la gran metáfora que da título al libro, los girasoles ciegos. Entonces, ¿qué son o quiénes son los girasoles ciegos? Pues son ellos. Son todos los supervivientes, personajes que están tan rotos por dentro, tan derrotados, que han perdido la capacidad de girar hacia el sol. Ya no pueden mirar a la luz de la verdad o de la esperanza, a la luz de lo que sería una victoria de verdad. Y vemos que esta ceguera es diferente en cada uno. El Capitán Alegría, por ejemplo, es él quien decide apartarse del sol porque para él es el sol de una victoria corrupta. Al poeta, directamente, se le apaga el sol de su familia, de su futuro, desaparece. Y Juan Senra, bueno, a él obligan a darle la espalda al sol de la verdad porque es la única forma que tiene de seguir con vida. Al final, la novela de Méndez nos deja con una idea, con una pregunta que resuena mucho, y es que el final oficial de una guerra es solo el principio de otras batallas. Batallas silenciosas, personales, que se siguen librando mucho después. Y queda esa reflexión en el aire. Cuando una guerra termina, ¿cuántas derrotas quedan todavía por librar?